Sobre los procedimientos de soldadura, el método al arco con electrodos recubiertos ha tenido y continúa a tener una amplia difusión, por su simplicidad y seguridad de empleo, aunque sea acosado por procedimientos de soldadura más productivos que garantizan a la Junta iguales o mejores calidades estéticas y metalúrgicas. En la soldadura eléctrica al arco con electrodos recubiertos, la energía térmica necesaria para la fusión del metal base y del material de aportación es producida por el arco eléctrico, que salta entre el electrodo y los bordes de las piezas que se deben unir. Los electrodos están compuestos por una alma metálica, cuyo diámetro define el diámetro nominal del electrodo, y por un revestimiento externo obtenido por sustancias pulverizadas, unidas por un aglutinante y secadas en horno. El alma conduce la corriente eléctrica que alimenta el arco y aporta el material que constituirá el cordón de la soldadura. El revestimiento protege el baño de fusión y el metal de aportación de la influencia nociva de la atmósfera. Reacciona con el metal modificando sus características químicas físicas, ioniza el arco y lo mantiene estable. Las imágenes evidencian el material base, el electrodo, el arco eléctrico, el baño de fusión, el cordón de soldadura y la escoria. Los equipos de soldadura son el elemento fundamental de la instalación. Algunos de ellos erogan corriente alterna, otros corriente continua. Los equipos de soldadura a corriente alterna son empleados sobre todo en el campo de la hoguística. Los equipos de soldadura a corriente continua son empleados en la industria, allí donde particulares exigencias o limitaciones prácticas no permiten utilizar procedimientos más productivos y por consiguiente más económicos, como por ejemplo la soldadura a hilo continuo MIG-MAG. En los equipos de soldadura a corriente continua, el operador debe coligar los cables del portaelectrodo y del borne de masa a los dos polos de la fuente de corriente. La polaridad está referida al electrodo. Es directa si el electrodo está coligado al polo negativo. Es inversa cuando el electrodo está conectado al polo positivo. En los bornes de salida de los equipos de soldadura se puede determinar con apropiados instrumentos de medida la tensión en vacío, que aproximadamente varía entre 50 y 80 voltios. La tensión y la corriente de cortocircuito en el momento en que el electrodo entra en contacto con la pieza. La corriente y la tensión de soldadura, que en los equipos de soldadura modernos están controladas por circuitos electrónicos que adecúan el régimen de funcionamiento del equipo de soldadura a las variaciones de la longitud del arco. Un equipo de soldadura se puede distinguir además que por las particularidades de la soldadura, también por las características estáticas que definen para cada valor de la tensión en los polos del generador estático la correspondiente intensidad de corriente en el circuito. En comercio se encuentran equipos de soldadura de característica descendente y de característica constante. En los diagramas, la línea blanca que interseca las curvas características estáticas evidencia el valor de la tensión convencional en función de la corriente de soldadura. En la soldadura con electrodos recubiertos, el valor de la tensión convencional en función de la intensidad de la corriente de soldadura está dado por la relación experimental. Tensión de soldadura igual 20 más 0,04 por la intensidad de la corriente de soldadura. En los equipos de soldadura de característica descendente, con la variación de la longitud del arco cambia sea el valor de la tensión que de la intensidad de corriente. En los equipos de soldadura de característica constante, un circuito electrónico mantiene constante el valor de la intensidad de la corriente con la variación de la longitud del arco. Con los instrumentos que aparecen en sobreimpresión, se puede establecer la constancia de la corriente y la compensación automática de la tensión. Las fuentes de corriente para soldadura se pueden comparar si se consideran las características técnicas obligatoriamente reproducidas en una placa inamovible ubicada sobre la caja de la fuente misma. En dicha placa están reproducidos los datos esenciales para definir las prestaciones de una fuente de corriente, además de las diversas normas de seguridad que han sido respetadas por el fabricante. A título de ejemplo, veamos la placa del equipo de soldadura utilizado en la audiovisual para las pruebas con electrodos.
En esta placa se encuentran especificados la alimentación y el funcionamiento eléctrico, las normas internacionales a las que se han atenido los fabricantes, el tipo de procedimiento de soldadura, la característica estática de la fuente y la tensión en vacío, el campo de empleo de una fuente de corriente, definido por las corrientes de soldadura mínima y máxima con las correspondientes tensiones convencionales a cargo, los valores